y maldades fueron borradas en la cruz. Libre soy, perdonado soy, solo por tu amor. No hay más condenación, Cristo me libertó. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó. Libre soy, libre, Dios me hizo libre. Él venció la muerte por mí. Libre soy, libre soy. Me han dicho que aquí arriba no hay virus, hermanos. Se han quedado ahí abajo. Bien. Bueno, la porción que vamos a leer en esta mañana es el libro de Efesios. Vamos a ver del capítulo 4 hacia adelante, al 4:17 hacia adelante. Voy a pedirles que abramos nuestras Biblias allí. Y bueno, vamos a leer otras porciones más de la palabra, pero quiero pedirles que no saquen el dedito de Efesios 4. Veo que este libro fue escrito a un grupo de creyentes a los cuales fueron alcanzados por Pablo, ¿verdad? Y todos ellos eran de extracto gentil, así como nosotros, ¿cierto? Desde entonces eran dos grupos, digamos así, humanos conocidos, tanto los judíos o el pueblo de Dios y los gentiles. Pero Dios en su misericordia mandó justamente a uno de sus hijos, a Pablo, llevando el evangelio a aquellas regiones donde una de ellas es la ciudad de Éfeso, y esta es una carta dirigida a varias iglesias y justamente vemos que es escrita para el libro para los ciudadanos que están en Éfeso. Les decía que son personas como nosotros que tuvieron la oportunidad de conocer el evangelio por boca de Pablo, por la gracia del Señor Jesucristo. Y me llama mucho la atención algo, o sea, ¿cómo es que es este Dios tan minucioso, tan detallista? A Él no se le escapa absolutamente nada, ¿verdad? Y Él sabía a quiénes justamente iba dirigida esta carta, la cual fue inspirada por el Espíritu Santo, ¿verdad? Para que le hablase de forma personal a cada creyente y a la iglesia en su conjunto, hermanos, ¿no? Y a su iglesia en su conjunto. Y si es que me acompañan a leer el primer versículo, dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, ¿no? Y me puse a pensar en esto, o sea, y alguna vez me llamó la atención cuando compartía otra porción de Colosenses, los creyentes me miraban y decían: esto parece que no es para nosotros. Creo que se está equivocando, hermano, al hablarnos de esta manera. Y justamente a los gentiles, ahora a la iglesia, a los creyentes en Éfeso, les dice, ¿no?, que ya no anden como los otros gentiles. O sea, Pablo estaba escribiendo como siervo del Señor, como apóstol de Jesucristo, en el nombre del Señor Jesucristo, investido por la autoridad que le concedió el Espíritu Santo para servirle, ¿cierto? Y justamente les hablo a los creyentes y les digo que ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿A quiénes le está diciendo que ya no anden? Justamente a los creyentes. Yo no podía entrar en conflicto y decir: pero ¿cómo es eso que me está diciendo que ya no ande como los otros? Pero si de alguna manera yo, al conocer al Señor, al ser rescatado por el evangelio, he sido justificado, santificado, he sido redimido, he sido adoptado, he sido hecho parte del pueblo de Dios. ¿Y cómo es que esta porción me dice: ya no anden como los otros gentiles? Y me puse a pensar en esto y decía: si bien los que estamos acá hemos conocido al Señor, y los que aún no le conocen, pues es la esperanza que, escuchando el evangelio de salvación, en verdad teniendo un encuentro con el Señor Jesucristo, sean salvos, ¿cierto? Dice: ya no anden como los otros gentiles. Eso quiere decir que, hermanos, en mi caso, antes de conocer al Señor, yo era alguien gentil, el cual tenía una serie de prácticas habituales en mi vida, ¿verdad? Muchas han cambiado, hermanos, muchas han cambiado. Y en otras aún está trabajando el Señor en mi vida.
Sí. Y mucho más en este tiempo. Estamos viviendo un tiempo, no sé cómo llamarle, no sé si especial, es un tiempo en el cual ejerce mucha presión sobre los creyentes. Hay una sociedad en la cual está cambiando rápidamente en principios, valores, moralidad, ¿cierto? Y de pronto muchas de esas cosas están siendo como que asimiladas por los creyentes. Una de las cosas que a mí me llama mucho la atención es el lenguaje, en especial de los jóvenes, ¿verdad? Cuando yo trabajaba en el banco hace muchos años atrás, tenía mis compañeros que siempre lanzaban sus cosas, les decía, ¿sabes qué? Mis oídos no son basureros, les decía, a fin de que ellos eviten el hablar sus groserías habituales estando juntos en la oficina. Y de alguna manera ellos pues cuidaban este aspecto, digamos, perdón Walter, me decía, ¿no? Cuando lanzaban su vocabulario, digamos, soez. Pero en este tiempo, cuando uno sube a un transporte, por ejemplo, ¿qué es lo más común escuchar, hermanos? De cada 10 palabras, ¿cuántas son groserías o un lenguaje inadecuado? La mayoría de ellas, ¿cierto? Y tristemente, hermanos, no sé cuántos cristianos han asimilado esa forma de hablar del mundo y están expresándola con mucha facilidad. Y de pronto el Señor está haciendo una diferencia entre nosotros. Ya no anden como los que no conocen al Señor, que andan confundidos hablando una serie de tonteras, si es que parafraseamos esta parte, ¿verdad? O sea, que no anden como los gentiles que andan en la vanidad de su mente. Tiene que haber una diferencia muy clara, hermanos, entre los creyentes y los no creyentes, ¿cierto? Los no creyentes. Entonces, cuando estamos viendo una de estas cosas, hermanos, tenemos aquí una palabra a la cual el Señor nos recuerda con mucha claridad. Nos está recordando su palabra. Este retiro tiene por lema, ¿cuál es, hermanos? La palabra del Señor, ¿cierto? Y esto nos lleva, digamos, a meditar en que como creyentes necesitamos continuamente la exhortación, el consejo, la guía de Dios para cada uno de nosotros a través de su palabra. Entonces, necesitamos, hermanos, nosotros ir a la palabra y ver qué está aconteciendo a nuestro alrededor, si es conforme a la Escritura, si es conforme a la palabra, cómo está nuestro caminar delante de Dios, si aún hay aspectos en nuestra vida los cuales, hermanos, son similares a la sociedad que no conoce al Señor Jesucristo. En palabras, en hechos, en conducta, hay muchos hábitos, ¿cierto? Que me ponía a pensar, qué bueno hubiera sido que después de haber conocido al Señor, después de haber escuchado su palabra, hubiese sido cambiado de tal manera que ya no vieran en mí nada, absolutamente nada de lo que era antes. Y vieran por completo, pero por completo a una nueva persona transformada por el poder del Evangelio. Y veo, hermanos, que aún falta. Yo veo que el Señor tiene que trabajar mucho más en mí y seguir transformando. Y yo veo que el Señor a lo que me lleva continuamente, hermanos, es a buscar su palabra, hermanos, en cada circunstancia. ¿Cómo es que yo puedo ver, digamos, en mí aspectos que aún pueden ser comparados con la sociedad que no conoce al Señor? A la luz de la palabra, porque la palabra expone aquellas áreas en mi vida, aquel carácter en mi vida que expone al viejo Walter todavía caminando, aunque el Walter ama al Señor, está sirviendo al Señor, busca al Señor, lee su palabra continuamente, pero hay cosas en las que aún el Espíritu Santo tiene que trabajar, hermanos. Yo les pregunto, ¿les pasa esto a ustedes o solo a mí? ¿Ah? Y cuando yo meditaba esto, pero esta es una palabra para la iglesia, es para cada uno de nosotros en particular, ¿verdad? Para cada uno de nosotros es la palabra que Dios ha elegido para hablarnos en determinado momento a cada uno de nosotros, hermano. Ese es el propósito. Y miren, continuamos leyendo, dice, ¿cómo andaba aquellas? O sea, nos pide que hay una diferencia entre los creyentes y que no caminemos, como aquellos que no conocen al Señor. ¿Y cómo es que caminan aquellos que no conocen al Señor, hermanos? Seguimos leyendo. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas.
Y uno podría recordar, o sea, ¿cómo es que yo he venido al Señor? ¿De qué tipo de sociedad venimos, hermanos? Muchos hemos conocido al Señor el siglo XX, otros han conocido el siglo XXI, pero de todos modos, a lo largo de los años, vemos a la luz de la palabra, por ejemplo, cómo procede la humanidad. Y si es que podemos hacer un resumen e ir al libro de Romanos, al capítulo 1, acompáñenme, por favor, allá. ¿No? Vamos a leer el libro de Romanos desde el versículo 22 hacia adelante. Romanos 1:18, por favor, acompáñenme para leer. Vamos a dar una rápida leída para que recordemos de dónde hemos venido siendo personas que eran parte de una sociedad la cual no conocía al Señor, ¿cierto? Y leemos desde el versículo 18, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que es de Dios, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad del Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aun sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debido a su extravío. Seguimos. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Miren, ¿hace cuánto tiempo fue escrito esto? Como hace 20 siglos. Y cuando yo leo esto, hermanos, parece que fue escrito hoy, porque está describiendo la situación moral, no solamente en nuestro país, del mundo entero, ¿cierto? Está describiendo al hombre tal cual es. Y de ese grupo social, hermanos, nosotros hemos salido y hemos venido a los pies del Señor. Sí, entonces hay cosas, hermanos, a mí me tocó reconocer que hay cosas que aún están en mí, contra las cuales es necesario pelearles todos los días. Pues les pregunto, ¿les pasa esto a ustedes? ¿O solo a mí? Y cuando yo veo estas cosas, hermanos, ¿de dónde puedo hallar el socorro, la ayuda? De la palabra del Señor. Dios me ha de hablar a través de su palabra en cada circunstancia, hermanos. Y cuando continué leyendo esto, acompáñame a seguir leyendo, hemos leído el 18 y el 19 de Efesios 4, dice que ellos tenían el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Quiero contarles algo, una experiencia que no olvido, que fue muy desagradable, fue muy detestable para mí, hermanos. Recuerdo que cuando estábamos empezando en la fe, fuimos a una reunión donde había hermanos, entre ellos había mayores. Y en eso estos
llamados cristianos, porque así se llamaban, así se decían, y asistían a la iglesia, hermanos, tristemente, empezaron a hablar de sus conquistas como aquellos varones que no conocen al Señor. Y empezaron a dar nombres de hermanas con las cuales habían tenido su aventura sexual. Yo los miraba. Y aún cada vez que me acuerdo de esto, hermanos, me da rabia la sinvergüenzura de estos que decían ser cristianos. Iban a una iglesia, iban a la otra, iban a esta tal cosa. Yo los escuché y la verdad es que me sentí muy decepcionado, hermanos. Y muy triste, porque entre ellos había hermanas. Y entre ellas estaba mi esposa. Deseé nunca más ver, por lo menos a 2 de ellos. El Señor me concedió. Me acuerdo de ellos, pero no me los volví a ver más. O sea, ya no tuve la oportunidad de tener un tiempo de conversar con ellos porque se hicieron detestables, hermanos, para mí. Y eran supuestamente hermanos que andaban muy buen tiempo en la fe, hermanos, ¿no? Y cuando la palabra habla de estas cosas, no le está hablando pues a los que son gentiles, le está hablando a aquellos que dicen conocer al Señor y aún a aquellos que conocen al Señor, porque aún no hemos sido plenamente transformados por el Señor, hermanos. ¿Cuándo va a acabar esta lucha para nosotros, hermanos, en la carne? El día que estemos en la presencia del Señor. Mientras tanto tenemos que seguir peleando, hermanos, y acudir siempre a la palabra para que sea ella nuestra guía, nuestro sostén, la que nos mande un norte, la que nos hable de parte del Señor para que aquella área sea superada en nosotros, hermanos. La palabra es la que tiene que obrar en nuestras vidas con la gracia y el poder del Espíritu Santo. Por eso cuando dice la iglesia, ya no vivan pues como los gentiles. Hay cositas todavía en ti que las estás haciendo como si no conocieras al Señor. Eso no está siendo dicho de otra manera, hermanos, ¿no? Y por mucho que trato de sacar esto está dirigido a la iglesia, ¿no? Y aún miren, más adelante el versículo 21 dice, mas ustedes no han aprendido así a Cristo, si en verdad le han oído y han sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Esto me llamó mucho la atención, mas ustedes no han aprendido así al Señor. Hay otra versión que dice, porque ustedes oyeron el mensaje acerca de él y saben vivir como él manda, siguiendo la verdad que él enseñó. Entonces, el creyente a través de la palabra va conociendo, hermanos, la voluntad de Dios, la guía del Señor, la enseñanza del Señor, ¿verdad? Y miren cómo dice el próximo versículo, porque ustedes oyeron el mensaje acerca de él y saben vivir como él manda, siguiendo la verdad. Por eso ya no vivan ni se conduzcan como antes, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. Quiero leerles la Reina Valera. Dice, no, si en verdad le han oído y han sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. O sea, lo que está diciendo, si ustedes están caminando en esta manera, recuerden que han sido enseñados por él. Si es que han sido enseñados por el Señor. Y esto debe llevarnos a reflexionar cómo estamos caminando, ¿verdad? Es como que, tal vez en un sentido de sarcasmo, nos está diciendo, si es que han conocido al Señor. Y esto puede incomodarnos, pero esperemos que nos lleve a reflexionar, hermanos, si en verdad hemos conocido al Señor y estamos andando conforme a la verdad que está en Él. Y justamente me gusta ver la parte de Juan 8:32, se los leo. Dijo Jesús, Juan 8:31 dice, dijo Jesús a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecieren en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Esta verdad va tomando forma y fuerza en nosotros en la medida en que somos discípulos del Señor, si somos enseñados por el Señor. ¿Y cómo es que vamos a lograr esto, hermanos? A través de la palabra, ¿cierto? A través de la palabra. Estamos en un tiempo muy precioso aquí y afuera hay una serie de circunstancias. ¿Cómo hemos de responder cuando salgamos de este lugar? De acuerdo a la palabra, hermanos, sí. No
Y dice el 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Otra vez pregunto, ¿a quién les está hablando? Aquí hay una afirmación muy fuerte dirigida hacia nosotros. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense, dejen aquello que actualmente están ustedes, que es parte de su vieja naturaleza, del viejo hombre, de aquellos hábitos que tenían antes de conocer al Señor. Despójense, desháganse de ellos, aléjenlos de ellos, hermanos. Sí, sí. Y hay cosas en las que, en el nombre de Jesús, me declaro libre de tal cosa. No funciona así las cosas, hermanos. Necesitamos la gracia de Dios para que aquello que hay en mí que desagrada al Señor, Él pueda obrar en mí. Yo necesito ir a Dios, hermanos, y buscar de su ayuda, de su gracia, de su poder, para yo ser libre de aquello que a Dios no le agrada. El salmista le pedía que sea Dios quien le muestre aquellas cosas que no le agradaban, ¿cierto? Entonces, aquellas cosas que el Señor exponga en nosotros, desháganse de ellas, ¿no? ¿Qué pasa si yo soy un cascarrabias, un renegón que con facilidad pierde el control y lastimo a los demás? Eso es parte del Walter, se le dijo iracundo, renegón, fosforito, ¿no? Mecha corta, llaman, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer, hermanos? Reconocer que eso no agrada al Señor, arrepentirme para que el Señor pueda librarme de aquello, ¿verdad? Despójense. Siempre es buscando al Señor. Dice, no, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ahora, este es un punto muy interesante. ¿Cuántas veces, hermanos, he escuchado a los creyentes pedirles perdón al Señor por lo mismo durante años? ¿Cuán claro está para nosotros, hermanos, quiénes somos, dónde estamos y qué tenemos? Lo repito, ¿quiénes somos? ¿Dónde estamos y qué tenemos? ¿Quiénes somos, hermanos? Redimidos, rescatados, adoptados, hechos hijos de Dios. Soy un hijo de Dios, hermano. Eso es lo que soy, ¿verdad? ¿Cómo es que va a obrar un cambio el Señor en mi vida si no es a través de su palabra, si yo no voy atesorando aquello que Él dice y que ha hecho por mí, si no voy atesorando aquello que Él afirma acerca de quién soy, hermanos? Y de eso ha de dar, digamos, testimonio la palabra del Señor, ¿verdad? En el libro de Efesios, en el primer capítulo, nos dice que hemos sido adoptados, predestinados por Dios para ser adoptados como hijos suyos. Eso es lo que yo soy un hijo de Dios. ¿Dónde estoy, hermanos? ¿Dónde estoy? Efesios me dice que estoy sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales. Soy un hijo de Dios, soy espiritual, estoy en Él y Él en mí, ¿cierto? ¿Verdad? Ahora, ¿qué es lo que tengo? Hemos dicho, ¿quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Y qué es lo que tengo, hermanos? Alguna vez he escuchado oraciones como estas que decían, Señor, dame el gozo de tu Espíritu Santo. Señor, dame dominio propio. Yo les miraba a los hermanos, parece que no han leído la palabra. El Espíritu Santo nos ha dado testimonio aún de que son hijos de Dios, porque la palabra misma dice que aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, hermanos, sí, ¿no? Y de pronto es la palabra la que me da testimonio. ¿Qué es lo que Dios me ha concedido, hermanos? ¿Qué es lo que yo tengo para caminar como hijo de Dios? ¿Se ha puesto a pensar en esto alguna vez? ¿Por qué yo le voy a pedir al Señor la paz de su Espíritu Santo? ¿Qué es lo que yo tengo? Déjenme contarles hace años, por ejemplo, algo que el Espíritu Santo me recordó que yo había leído en su palabra, hermanos. Recuerdo cuando mi esposa se puso muy delicada de salud. Y yo acudí al médico, el médico me dio unas dosis de pastillas para tranquilizarme, porque ahí casi me quedo viudo, ese fue el punto crítico. Y mi esposa me dice, Walter, no tomes esas pastillas, ¿me puede pasar algo? Y no te vas a dar ni cuenta. Ese rato fue, digamos, muy fuerte para mí, porque si yo mientras dormía, ella partía, ese rato me puse de rodillas, le dije, Señor, por favor, dame tu paz. ¿No? Dame tu paz.
que el Espíritu me recuerda, te he dado mi paz. Y recordé, mi paz os dejo, mi paz os doy. Oh, y después, cuando leí el libro de Gálatas, ¿cómo dice? Mas el fruto del Espíritu Santo. Ustedes saben esa porción, hermanos, ¿pueden repetir conmigo? Mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Eso es lo que tengo. Eso es lo que el Señor me ha concedido por su Espíritu Santo. Eso es lo que tengo. En el libro de Pedro dice, porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Hermanos, ¿no? Y aún en el libro de Efesios, digamos, por si no nos acordemos muy bien de esto, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Qué tengo, hermanos? ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Y qué tengo? Soy un hijo de Dios, ¿verdad? Eso me da testimonio de la misma palabra del Señor. ¿Dónde estoy? Sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales, me da testimonio de la palabra del Señor. ¿Qué cosas tengo como creyente, hermanos? La presencia del Espíritu Santo, ¿verdad? Ese es el recurso que Dios me ha concedido para caminar delante de Él, hermanos, como hijo suyo. Entonces, cuando estas cosas vaya el Espíritu Santo revelando, hermanos, va a haber una transformación en mi mente, ¿no? Ya no voy a, qué sé yo, pedir algo al Señor porque ya lo tengo. Cuando yo necesite la dirección del Señor, voy a ir a su palabra, porque allí está. O sea, Dios ha establecido que sea de esa manera en que yo sea enseñado, sea guiado, sea discipulado, hermanos, sea redarguido, ¿se dan cuenta? Esa es la razón, esa es la forma. Entonces, en la medida en que yo vaya renovando mi mente, hermanos, es que voy a actuar más como a Dios le agrada y me voy a ir alejando de aquellas cosas que a Dios no le agradan. ¿Cierto? Es por eso que nos dice primero, despójense, desháganse como si fuera una ropa vieja, todo aquello que es parte del viejo hombre, lo cual está incomodándoles en su relación con Dios, y renuévense del espíritu de su mente. Es necesario, hermanos, que la palabra vayamos conociendo, leyendo, que el Espíritu Santo sea revelándonos, hablándonos, hermanos, y haya una renovación en mi pensamiento. Ya no le voy a pedir paz, ya no le voy a pedir gozo, le voy a dar gracias, Señor, por la paz de tu Espíritu Santo. Ya no voy a pedir para amar al hermanito que me está haciendo la vida a cuadros, Señor, le voy a decir, tú me has dado la capacidad de amar porque has puesto tu Espíritu Santo, y ese amor que está en mí es el mismo amor que te ha llevado a la cruz por nosotros, ¿verdad? Entonces hay un cambio en la mentalidad nuestra por causa de la palabra, porque vamos conociendo la palabra del Señor, ¿no? Dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad me he saltado un versículo, ¿no? 4:24, dice, vístanse del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Hermanos, cuando en la medida en que voy conociendo la Escritura, el Espíritu Santo va revelando su palabra. Voy a ir dejando aquellos viejos hábitos del Walter que actuaba sin conocer al Señor, y muchos de esos son parte de mi vida presente, y por el conocimiento, por la revelación, por la obra del Señor, voy a ir siendo transformado y dejando todas aquellas prácticas. Sí, hermanos, yo les hago una pregunta: ¿qué tal si en la casa de cada uno de nosotros pusiéramos una cámara y el monitor se encontrara en la congregación? ¿No? ¿Qué haríamos, hermanos, ahí? ¿Qué haríamos? Sin cámara actuamos seguro de una manera, ¿cierto? Como somos, ¿verdad? Pero habiendo una cámara ahí, va a ver la secretaria, va a ver el pastor, ¿no? Saben que Dios no necesita cámaras, hermanos. Él está allí todo el tiempo. Sí, Él sabe cómo actuamos. Él está viendo. Y Él sabe y conoce nuestros pensamientos, nuestros actos, lo que hacemos al interior de nuestras casas. Y cuando Él dice, no vivan de acuerdo a aquellos que no conocen al Señor, es que está describiendo aún una práctica en la vida del creyente que necesitamos, hermanos,
arrepentirnos, abandonarla, despojarnos de esto, renovar nuestra mente, hermanos, vestirnos de aquel que nos salvó, que nos limpió, que nos justificó, que nos redimió, que nos santificó, hermanos. O sea, andar conforme a la nueva creación que Dios ha hecho a través de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Se dan cuenta? Dice, ¿no? Por lo cual, desechando la mentira, hablen verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. O sea, empieza a dar algunos consejos, hermanos, que necesitamos despojarnos. Cuando hablamos de la mentira, yo quiero hacerles una pregunta. ¿Qué pasa cuando a alguien le dices, hermanito, nos vemos a las 10? ¿No? Y muchas veces resulta, hermanos, que no hay la intención de estar a las 10. O simplemente no llega a las 10. Dijo la verdad. Hermanos, dijo la verdad. ¿Ah? Cuando yo le digo algo a alguien y no tengo la firme intención de cumplir, estoy mintiendo. Y eso es parte de la sociedad que no conoce al Señor, hermanos. Sí. Cuando yo digo algo, prometo algo y no cumplo, hermanos, eso no es decir la verdad, es mentir. Y hay hábitos como esos que aún forman parte de nuestra naturaleza. Te llamo más tarde, sí, te llamo, ¿no? Le hemos dicho que le vamos a llamar solo para salir del paso, hermanos. Cosas tan sencillas son una forma de actuar de los que no conocen al Señor, que aún son parte del actuar de los que conocemos al Señor. No en vano la Escritura nos exhorta que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Porque a más de esto, de mal procede, dice la Escritura, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Cuando yo medito en estas cosas, es como que, caramba, Señor, necesitas obrar. Aún hay cosas en mí, Señor. Yo anhelo ser plenamente transformado. Pero entiendo también que eso se va a dar el día que esté en la presencia del Señor. Mientras tanto, voy a seguir peleando con esto, ¿no? Airaos, pero no pequen. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No está mal enojarse por lo indebido, hermanos. No está mal. Tenemos que enojarnos si algo no está bien. Tenemos que expresar nuestro desacuerdo, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Verdad? Aún está primando el viejo temperamento, el cual se enoja, se llena de resentimiento, se enoja con la persona y no quiere verla nunca más, y de pronto ese enojo lo está corroyendo por dentro, pudriendo por dentro, hermanos. ¿Sí? Está asistiendo a la iglesia, pero su corazón está bloqueado, confundido, no sabe por dónde ni hacia dónde va. Sí, nos está alertando de que no debemos dejarnos dominar por el enojo a tal punto que nos lleve a pecar, para que Satanás no gane ventaja en estas cosas. ¿Y dónde están estas cosas, hermanos? En la Escritura, en la palabra, ¿no? Recuerdo una vez, quisiera que leamos el libro de Colosenses, por favor. Ayúdenme a leer, acompáñenme a leer el libro de Colosenses. El capítulo 3, ¿no? El versículo 3:1 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. ¿No? El versículo 5 dice: hagan morir pues lo terrenal en ustedes, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricias, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas, ¿no? Pero ahora, tiempo presente, hermanos,
Pero ahora, dejen también ustedes todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mientan los unos a los otros, habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vístanse pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándose unos a otros, perdonándose unos a otros. Si alguno tuviere queja contra el otro, de la manera en que Cristo los perdonó, así también ustedes háganlo. Y sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en sus corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Miren qué tremendo es esto, hermanos. O sea, cómo la palabra expone, hermanos, nuestro corazón. Cuando yo empecé a leer esto, es como que me sentía arrinconado. Y no había dónde huir, no había forma de hacerle el quite, hermanos, porque es una palabra para mí. Sí, así me sentí y le di gracias a Dios, hermanos, por estas cosas, porque solo Él y a través de su palabra puede descubrir estas cosas en mi corazón, llevarme al arrepentimiento para hacerme libre de estas cosas, hermanos. Yo sé que muchas veces buscamos la palabra donde hay promesas, ¿no? No sé, hay otros que saben cuántas promesas hay y dónde están, hermanos, ¿no? Se las conocen todas. Pero ¿cuántas veces nos hemos encontrado con una palabra que confronta lo que nosotros somos? No que seamos todas estas cosas que hemos leído, ¿verdad? Pero mientras seamos carnecita, hermanos, mientras estemos en la faz de la tierra, esperando a la venida del Señor, hay una lucha continua hasta que el Señor sea en cada una de las áreas de nuestra vida el victorioso y vayamos creciendo en santidad y en integridad, ¿no? El que hurtaba, dice, no hurte más, sino que haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de su boca, sino la que es buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. O sea, sigue hablándonos, es como que sigue exponiendo áreas en nuestra vida, ¿verdad? Sigue exponiendo áreas, hermanos, sigue exponiendo. Nos está alentando a trabajar para dar a los necesitados, ¿no? No hurten, dice la palabra. O sea, hurtar es tomar lo ajeno sin violencia. Un ejemplo, o sea, voy a hablar de experiencias propias, digamos, ¿no? Tuve alguna vez un compañero, era muy práctico para mover estos dos dedos en el teclado. Él entraba a trabajar y empezaba a jugar. Entraba el jefe a la oficina, movimientos de dedos y estaba en el Excel. Salía el jefe y volvía a trabajar, ¿no? ¿Qué estaba haciendo esa persona a la institución en la cual trabajaba, hermanos? Estaba hurtando, porque no estaba rindiendo el tiempo, las horas de trabajo conforme lo habían contratado. Él tenía que manejar información, cargar a la base de datos, pero él no hacía aquello. ¿Y cuántas cosas más hacemos nosotros en los cuales no estamos respondiendo en aquello en lo cual nos han encomendado? Sí, hermanos. A veces no nos damos cuenta que estamos recibiendo algo sin razón, o sea, sin responder a aquello por lo cual hemos sido, digamos así, contratados, ¿cierto? Estamos recibiendo algo que no debemos, estamos hurtando, como dice en esta porción. Y trabaje luego, una vez que seas bendecido, sé bendición para otros, ¿no? Y miren esta otra parte que es en este tiempo muy de moda, si quieren así, es que de pronto dice, no digan malas palabras, al contrario, digan siempre cosas buenas que ayuden a los demás a crecer espiritualmente, pues eso es muy necesario. Les decía, hoy en día los minibuses, es normal el lenguaje inapropiado.
niños, jóvenes, adultos. Yo tengo un enganche con las personas mayores cuando subo alguna movilidad. Le digo, ¿sabe que nosotros somos una generación en los cuales no hablamos groserías delante de nuestros padres, una generación que respetaba y obedecía y no hablaba groserías, y en este tiempo estos principios y valores están declinando grandemente? ¿Por qué usted no transmite estos valores a sus hijos y a sus nietos? Sí, no, dice así, ¿no? Y por encima de esos valores hay otros que son eternos. Háblele estos valores del reino. Porque la forma que nuestros hijos están creciendo ahora no son apropiados, son totalmente inapropiados. Ya no se inmutan al hablar una grosería, hermanos. No se inmutan. Es normal. De pronto uno sube al minibús y uno se da la vuelta y dice, ¿dónde creen que están estos changos? Sí. Ahora, ¿cuántos de nuestros jóvenes, hermanos, tienen un lenguaje florido? Posiblemente en la iglesia no. Pero fuera de la iglesia, cuando están con otros amigos que no son creyentes, ¿cómo se conducen? ¿Cómo se comportan? ¿Verdad? El Señor conoce eso. Es como que el Señor hubiera puesto la lupa sobre cada uno de nosotros y sobre la iglesia en su conjunto y nos estuviera diciendo, dejen esas cosas, no son propias de ustedes, eso es propio de la sociedad que no conoce mi nombre. ¿Se dan cuenta? Qué tan clarita es la palabra para nosotros, ¿verdad? Qué tan clarita descubre y describe, digamos, estas cosas. Y continúa, dice, ¿no? Quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Dejen todas aquellas cosas que son parte del viejo hombre. Algunas veces yo he hecho la prueba con algunos cristianos. He visto reacciones fuertes, hermano, al punto de recibir un piñazo. Sí. Me acercaba, permiso, permiso, permiso. Y veía reacciones, pero así un poco más tenía que, ¿no? Y le hice un día eso a mi pastor, en plena Genaro San Ginés, ¿no? Me acerqué por detrás suyo, permiso, permiso, permiso. Le dije así, ¿no? Se encogió y dijo, pase. ¿Cómo reaccionas tú? ¿Te acuerdas, Johnny? No. ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando nos pisan el dedo, hermanos? Cuando no nos dan lo que queremos. ¿Cómo reaccionamos, hermanos? A ver, aquí nos está diciendo, quítense de ustedes amargura. ¿Qué estás guardando en tu corazón que te está corroyendo, hermano? ¿Qué es aquello que te está afectando hasta ahora? Y la palabra nos advierte, tengan cuidado, no sea que brotando alguna raíz de amargura, caigan de la gracia. Queden en desgracia, dicho de otra manera, hermanos. La amargura. ¿Cuántos hemos dejado que esto se albergue en nuestro corazón y ha corroído nuestra alma? ¿Verdad? Amargura, enojo. Ya no quiero verlo más. Ya no más esto, ya murió para mí, ¿no? Y cuando cuando nos acordamos de eso, se nos erizan un poco más los pelos por esta persona. Gritería, hermanos. ¿Ah? ¿Cómo hablamos? ¿Cómo expresamos nuestro desacuerdo, nuestro enojo? ¿Cómo reaccionamos cuando no nos va bien? El hablar mal, pensar mal, ser maliciosos. Cuando de pronto nos dicen algo de alguien, nuestra mente ya ha hecho una película completa y hemos dictado una sentencia sobre esa persona pensando que, de lo peor, ¿cierto? A veces somos así, hermanos, ¿no? Antes de hacer todas estas cosas, hermanos, nos alienta, ¿no?, el contraste. Antes de esto, sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. Hermano, a lo largo de estos años,
¿Cuántos creyentes han conocido que han dejado las iglesias? ¿Se han puesto a pensar por qué han dejado la iglesia? ¿Se han puesto a pensar, hermanos? ¿O han podido conversar con alguien alguna vez para procurar volverlo a la iglesia? Porque ha dejado que estos sentimientos se alberguen en su corazón. ¿No le dieron la atención que consideraba? Estamos entre personas, no estoy justificando, pero a veces nos equivocamos y lastimamos personas, sí, ¿verdad? Pero ¿cómo respondo yo frente a eso? ¿Cómo respondemos frente a estas circunstancias, hermanos? ¿Cuántos hermanos han caminado firmemente en el Señor y en un momento que ha pasado algo en su vida se han rayado por completo y se han ido en contra del Evangelio? Por no haber cuidado estas cosas, porque leyendo la palabra no le han prestado atención, no la han escuchado, hermanos. No la han escuchado. Una cosa es oír, ¿cierto? Es domingo, qué bonito es el sonar de las campanas. Es oír agradable si quieren, ¿no? Otra cosa es escuchar, hermanos. El escuchar es poner atención, prestar atención, tomar la decisión de hacer aquello que estamos escuchando u oyendo, hermanos. ¿Verdad? ¿Cómo estamos escuchando cuando el Señor habla a través de su palabra en nuestras vidas? Más por el contrario, dice, ¿no? Sean ustedes benignos, o sea, buenos. Benignidad es la bondad en acción. Sean generosos, sean como sociedad de beneficencia para los hermanos. Ayúdenles, bríndenles la ayuda que ellos necesitan, hermanos, ¿no? Sean benignos unos con otros, misericordiosos. ¿Cuántos de nosotros tenemos claramente definida la misericordia, hermanos? La misericordia tiene que ver con aquel que está en desgracia, ¿verdad? Y que recibe lo que no merece, hermanos. Ser misericordiosos unos con otros, ¿verdad? Y también perdonándose unos a otros. ¿Cómo debemos perdonarnos unos a otros, hermanos? Así como el Señor Jesucristo nos perdonó. Yo les pregunto, ¿merecíamos el perdón? ¿Hemos hecho algo para merecer el perdón del Señor? Pues que me he ido a Copacabana varias veces. ¿No? He entrado de rodillas a la iglesia. Has hecho méritos, no ante el Señor, ante una imagen. Porque ningún mérito delante del Señor es suficiente para que Él haga algo a favor nuestro. Porque de lo contrario dejaría de ser por gracia, dejaría de ser misericordia, hermanos. Entonces al Señor le plació. Viéndome en desgracia este pobre Walter, lo único que va a recibir es condenación eterna. Se va a ir al infierno. Y a Él le plació regalar a su Hijo Jesucristo en la cruz para que Walter reciba misericordia, perdón y salvación de parte de Dios, hermanos. ¿Verdad? O sea, expone la palabra aspectos muy íntimos, hermanos, muy íntimos. Pero también nos da una salida a estas circunstancias, ¿verdad? Nos da una salida. Y si es que seguimos el 5.1 dice, sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Sean imitadores de Dios. ¿Cuál es el ejemplo que tenemos del Señor Jesucristo, hermanos? Hay un versículo muy conocido, que desde que he conocido al Señor lo he escuchado, y es un versículo que me gusta mucho. ¿Cómo dice en Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea sea salvo, ¿verdad? Para que no seamos condenados. Pero aquellos que no han creído ya han sido condenados, dice más adelante, ¿cierto? Pero ¿cuántas veces orando al Señor dice, sabes que Señor, eres increíble, eres increíble. Eres capaz de amar de tal manera como mi mente no puede entender, hermanos, este amor, ¿verdad? Cuando pongo a ver cómo era mi vida años atrás y veo lo que el Señor ha hecho, veo su amor. Un día le dije al Señor, ¿sabes qué, Señor? Tú has usado a una persona para que recorra muchas veces la misma distancia para llegar a mi casa trayéndome el Evangelio. Señor, ese es tu amor. El Señor traía a un hermano desde Oruro vez tras vez a mi casa. Era mi compañero de estudios, pero él era creyente y yo no.
Él me hablaba del Evangelio y yo quería torcerlo, ¿cierto? Pero el Señor me lo envió una y otra y otra y otra y otra hasta que conocí al Señor. Y Señor, ese es tu amor. Ese es tu amor. Podías haber dicho simplemente, bueno, estás tan obstinado en lo tuyo, persiste y húndete. Pero su amor fue mayor que su justicia en este caso. Y me perdonó y me rescató. Y fue a la cruz y murió en mi lugar. Y muchas veces nosotros, hermanos, somos, mírame, no me toques. ¿Entienden esto, verdad? ¿Entienden esta expresión? No pueden mirarnos feos, no pueden contradecirnos, no pueden ignorarnos, hermanos, ¿verdad? Que nos resentimos, nos enojamos, ¿verdad? No queremos saber más de esas personas, no queremos ir más a ese lugar, hermanos. Pero el versículo anterior hemos hablado de que, o sea, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor. Dos cosas, imitemos al Señor, ¿verdad? Imitemos al Señor y andemos en amor. Ahora hace rato les hice una pregunta. La tercera era, ¿qué es lo que tengo? En Romanos dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces, en cada creyente, hermanos, hay la capacidad de amar. Lo repito, hay en nosotros la capacidad de amar. El recurso lo tenemos de parte de Dios abundantemente, hermanos. En nosotros está el amar a aquellos que nos hacen la vida difícil, en ir y darles las manos, en ir y abrazarlos, en ir y darles la cara, hermanos, en ir y ayudarles, en amarles, hermanos. ¿Verdad? Dicen, anden en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Aquello que el Señor Jesucristo hizo fue agradable para Dios. Y otra vez vuelve al tema, pero, fornicación, inmundicia, avaricia, ni aun se nombre entre ustedes como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque saben esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Yo sé que estas cosas no nos gustan, hermanos, que la Escritura exponga. A veces preferimos ver la palabra de otra manera, hermanos, de otra manera. Pero yo veo que la palabra también habla a nuestro corazón acerca de lo que nosotros somos, acerca de aquello con lo cual estamos lidiando regularmente, hermanos, sí. Alguna vez le digo yo al Señor, ¿sabes qué, Señor? Ya no quiero pedirte perdón por lo mismo, le digo al Señor. Por favor, obra, ayúdame en esto. Sí, hermanos, a veces somos descuidados, un poco de lengua sueltos, a veces omitimos algunas cosas, ¿cierto? Y en eso a veces afectamos, hermanos. A veces respondemos, estamos con la mente en una cosa y respondemos cualquier cosa, ¿verdad? Y estas cosas justamente es la que somos llamados, hermanos, a la luz de la palabra, hermanos, como habíamos mencionado, o sea, es la palabra de Dios exhortándonos, aconsejándonos, corrigiéndonos. Dios nos habla a través de su palabra, hermanos, en aquellas cosas, íntimas en nuestro corazón. ¿Qué tal si nos ponemos de pie para orar? Yo deseo alentarte algo. Que aquello en lo cual el Señor ha expuesto nuestros corazones a través de su palabra, hay, hermanos, en nosotros la sencillez, la sensibilidad de pedirle perdón. E ir a Él, hermanos, buscando su gracia, para que estas cosas no limiten nuestra vida, en nuestro caminar, en nuestra relación con Dios. Padre, te damos gracias, Señor,
Porque así como tu Espíritu Santo es capaz de hablarnos a nuestro corazón, así como es capaz de hablarnos, Señor, a través de diferentes circunstancias, también eres capaz de hablarnos, Señor, a través de tu palabra, Señor, de tu palabra. Y oramos, Señor, que en todo tiempo tu gracia sea con nosotros para escucharte, Señor, a través de ella. Y haya en nosotros la suficiente, Señor, sencillez, sensibilidad, Señor, para obedecerte, Señor. Y aún reconocemos, Señor, que hay áreas en nuestras vidas en las cuales necesitamos de ti. Señor, muchas veces somos cascarrabias, enojones, resentidos. Señor, a veces respondemos inapropiadamente, Señor, con nuestro prójimo, con nuestros hermanos, en la familia. Señor, cuántas veces no podemos controlar, Señor, nuestro carácter. Pero, Señor, si tú has puesto estas cosas, si tú has expuesto hoy estas cosas a nuestros ojos, en nuestro corazón, es para que vengamos a ti y busquemos tu ayuda, pidiendo perdón por todo aquello que a ti no te agrada, Señor. Señor, estamos seguros de que tú vas a obrar en la medida en que cada uno de nosotros vayamos a ti buscando tu ayuda, Señor. Te damos gracias, Padre, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11354. 732-11354. En la zona sur, al número 75 25 70 56. 75 25 70 56. Que Dios te bendiga.